Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal. Y esta semana sí que toca, chicos. Habéis sido muchos los que me habéis preguntado que dónde nos habíamos metido, que llevamos 10, 12 días sin subir vídeo, y eso aquí en Acuarios 4K, cuando estáis acostumbrados a 3 vídeos semanales. No es normal, pero bueno, ya estamos de regreso. Hemos estado, pues eso, ausentes, dejémoslo ahí, por X motivos, pero ya estamos nuevamente aquí a tope en el canal. Dicho esto, ¿qué ha pasado en los acuarios? ¿Tenemos novedades? No tenemos novedades, por supuesto que hay novedades. Veremos el estanque, iremos para allá, que por cierto este fin de semana hemos estado metiéndole el tijeretazo y no os perdáis lo que hemos hecho con el césped, porque es curioso la cadena que hay allí en el campo. Dicho esto, vamos a comenzar ya este resumen semanal. Empezaremos por este acuario que, como veis, está asalvajado. Tengo que sacar tiempo, como sea esta semana, para podar todas las micrantemus, micrantemoides. De hecho, me llevaré una poquita para el acuario del salón, que ya lo iré viendo próximamente, cuando termine de finiquitar esa mega plaga. Postomon erectus también lo tengo que podar. Está increíblemente espectacular esa planta y ya la tengo un poquito fuera de lugar, así que le toca poda prácticamente raseando y un buen replantado, y así por lo menos veremos toda esa rotala que ya prácticamente está tocando el cielo, como digo yo. Por lo demás, el acuario en normalidad absoluta. Los escalares ahora sí que sí, ya han perdido ese color blanquecino que traían, que yo por eso me creía que eran blancos, pero no lo son, no son blancos, son amarillos, son golden, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejaremos los golden. Por cierto, ahora necesito vuestro consejo para ver qué metemos en el low, pero eso ahora iremos para allá. Por lo demás, en este proyecto las cosas van normales, las coris que siguen sin animarse con estas borrascas que están entrando, bueno, más que borrascas es tiempo un poco inestable, que está entrando en la península y que ya falta hacía, siguen sin animarse a hacerme una apuesta, o por lo menos si la han hecho, yo no la he visto, pero bueno, que tampoco estamos aquí para criar coridoras, ¿no? Estamos aquí para disfrutar de los acuarios, de los peces y de todo en general. Mirad, por cierto, tengo un tetramandae que le ha salido, mirad, le ha salido un pequeño, pues yo creo que es un tumorcillo, un bulto así extraño, pero bueno, estos peces ya llevan con nosotros un año y pico, entonces bueno, cosas de la edad, imagino, y que al final son pececitos que probablemente la consanguinidad y todo eso, pues sean los principales responsables, porque ya os digo yo que por la alimentación no va a ser. Ya sabéis que a mí me gusta compaginar alimentación natural con alimentación artificial, ¿vale? Y no sé, por alimentación no creo que sea. Por lo demás, el acuario goza de espectacular salud, así que siga así. Ya llega el verano y pasada esta semana yo creo que ya el calor va a empezar a apretar. Le quité la tapa hace ya tiempo, pero ahora me toca ya buscar ventiladores, así que probablemente acudamos, porque no sé si Chihiro va a sacar pronto un ventilador. Bueno, tiene un ventilador, pero van a sacar uno ya con el controlador incorporado y demás. Y no sé si esperarme y pillarme uno para probarlo, aunque sea, ¿no? Van a ser 40 y pico euros, pero yo creo que va a merecer la pena. Por lo demás, no lo sé, probaremos también cositas de AliExpress y iremos probando cositas que ya les he estado echando el ojo y que son bastante interesantes para combatir el calor este verano, que seguramente vaya a ser un verano potente y poderoso aquí en España. El año pasado estuvimos, pues a lo mejor 10-12 días a 40 grados todos los días uno tras otro, y aquí los acuarios se resintieron bastante, sobre todo los helechos se quedaron bastante tocaditos, ya se han recuperado, esto se recupera rápido, pero este acuario lo notó bastante. No le puse ventilador en todo el verano y algunos picos de 29 grados llegaron a ver dentro del acuario, o sea que cuidadín con los calores y los acuarios, chicos. Venga, vamos a ver el low, que ahora sí que sí nos toca tomar una decisión. Bueno, aquí lo tenemos. Mientras van cogiendo forma las plantas, todo el Cyperus elferi que metimos hace 2 semanas y demás, este Lotus se va poniendo alto y demás, tenemos que decidir ya qué especie de pez queréis que metamos en este acuario. Ya sabéis que hemos intentado el tema de los apistogramas agassizi, que teníamos una pareja espectacular, la seguimos teniendo, pero se llevan fatal. Entonces he tomado la decisión de sacarla, la vamos a devolver al Fluval 240 y vamos a anular ese proyecto de cría de apistograma agassizi, por lo menos de momento, ¿vale? Lo vamos a aparcar porque está claro que la pareja ha sido cambiarla de acuario y aquí no se han entendido. Suele pasar a veces cuando le tocas el hábitat de unos pececitos, los sacas de su hábitat, les cambias absolutamente todo y de repente es algo totalmente nuevo para ellos, se estresan, y en este caso ha sido la hembra la que ha estado persiguiendo pero criminalmente al macho. De hecho, si vamos por aquí, el macho es que se esconde aquí arriba
Yo ya lo tengo localizado y a veces se le ve la cola, o por lo menos lo que la hembra le ha dejado. Entonces, no están bien aquí los pececillos, los apistogramas. Hemos tomado ya la decisión, pues yo creo, de hacer lo correcto, no sacarlos y gozar con otros pececitos en este acuario. Así que sí o sí me tenéis que poner las especies de peces que queráis que metamos en este acuario. Me da igual que sean asiáticos, que sean amazónicos, lo que queráis. Pero una especie de pez que ya sabéis, pueda convivir en un cubo de 50 por 50 por 50. Lo que diga la audiencia va a misa en este caso, ¿vale? Yo respetaré la decisión. Ojo, 50 por 50 por 50. No voy a respetar una decisión que sean peces que no se puedan adaptar a este acuario en todos sus condicionantes, ¿vale? Por tamaño, por el tema de la corriente. Es una corriente bastante, no muy intensa, pero es una corriente que puede llegar a molestar por lo menos en determinadas zonas. No voy a aceptar peces que requieran mucho nado, que sean muy activos, ¿vale? Aquí no vamos a meter discos, son 125 litros al final de urna, con cabeza, ¿vale, chicos? ¿Qué os apetece ver aquí? Decírmelo y lo veremos próximamente. Por lo demás, bueno, el acuario ni tan mal. Si nos acercamos por aquí, pues ya sabéis que todo va evolucionando, las plantitas y tal. Estoy ya para hacerme con las anubias bonsai, ¿vale? Anubia nana bonsai, para ponerle ya el resto de los troncos. Y no vamos a meter muchas más plantas, ya es dejar que ellas solas vayan tirando. Mirar la flamingo. Si le metiese un pelín de CO2, este acuario probablemente fuese mucho mejor, pero es un low, no me quiero meter en muchos berenjenales. Esta semana me llega la nueva pantalla, que voy a decir ya cuál es, serie B de Chihiros, las nuevas que han sacado con controlador y demás. Una maravilla, chicos, ya la veréis. No voy a adelantar mucho más porque esta semana tenéis el unboxing y todo esto. Y esta de aquí nos la vamos a llevar al proyecto que va para allá atrás, que también hay novedades de esta semana. ¿Queréis saber cuáles son? Pues vamos para allá y os comento. Pues mirad, estamos aquí en este acuario. Tengo por aquí las tijeritas estas. Son una maravilla. Les hice un vídeo hace tiempo de estas de AliExpress de pinza y merecen muchísimo la pena. Si queréis os dejo el enlace aquí en una tarjetita de ese vídeo donde hicimos la review de estas tijeras, que por 12 euritos me están salvando bastante la vida. Tengo que llevar a afilarlas porque sí que es verdad que desde el principio no vinieron muy afiladas, pero bueno, por 2 o 3 euros que me van a cobrar, ni tan mal. Por cierto, he limpiado las pipetas. Poco se habla, ¿eh? Poco se habla. Esto se merece 10 millones de likes. Este acuario que nos ocupa, este holandés. Esta semana tengo que anunciar que vamos a las instalaciones de peces Alcorcón. Vamos a estar por allí, por Alcorcón. Concretamente el jueves, concretamente. No voy a decir ni la hora, no voy a decir nada, pero vamos Helio y yo para allá a recoger unas cositas. En primer lugar, yo no voy a decir lo que va a recoger Helio porque siempre dice que le hago spoiler. Yo voy a recoger la urna que nos han hecho a medida los compañeros de peces. Vamos a ver qué tal para el futuro holandés. Tenemos ya todo. Simplemente me falta la filtración del proyecto nuevo. Como urna medida de peces, 60 por 40 por 35 de alto. Filtración, todavía no lo sé. Estoy por algún Biomaster. El Oase Biomaster, el 350 o 250. Domingo me recomendó encarecidamente el 250 o el 350, ya no me acuerdo, creo que el 350. Vamos a hablar con Oase, a ver si se tiran el rollo y probamos ya por fin un filtro suyo aquí en el canal, que últimamente solo hemos visto Eheim y bueno, JBL vimos en su día, pero somos full Eheim ahora mismo. Bueno, y Fluval también, los Fluval me encanta la serie 3 de Fluval. Entonces vamos a probar los Oase, ¿no, chicos? Vamos a darle una oportunidad aparte. Me convence también mucho el tema de que vaya el calentador dentro, no sé, por lo menos para quitar trastos de un acuario holandés, que es al final lo que queremos. La pantalla va a ser la Chihiros WRGB 2 Pro, esta Twinstar Series S, que siempre me preguntáis, es una maravilla como pantalla, pero en el momento como este acuario lo vamos a desmontar, la vamos a dejar aparcadita junto a esta urna para proyectos futuros, ¿vale? No viene mal de vez en cuando darles descanso. Me ha funcionado espectacular, ¿vale? Esta Twinstar, o sea, muy recomendable. Ya veis las plantas como están en un acuario que no tiene sustrato nutritivo, simplemente tiene un sustrato arcilloso, el Aquagro, que es muy bueno, muy decente, pero le falta un pelín. Ya en el tiempo, este acuario tiene 1 año y 3 meses, si no me equivoco, ya se va notando, ¿vale? El desgaste, el deterioro del sustrato con tanta planta que han tenido. Y esto es básicamente las novedades que se vienen en el acuario holandés. En cuanto tenga tiempo, lo desmonto, sacamos todas las gambas, que va a haber cientos, limpié el acuario y ahora veréis todas las que me he podido llevar al gambario de la cocina. O sea, limpié el filtro y solo con la limpieza del filtro he poblado el acuario entero.
allí. Se cuelan muchísimas gambas a través del skimmer de superficie, pues lo de abajo lo tengo taponado, y a través del skimmer de superficie, que es donde donde absorbe principalmente el agua este filtro, se cuelan muchas gambitas, y el filtro que tengo, que es un 2213, es propenso a que las gambas vivan dentro de él. Hay otros filtros que las machacan a las pobres, pero en estos casos, con el 2213, es increíble la cantidad de gambas que pueden vivir dentro del filtro. Entonces, cada 2 semanitas lo abro, saco las gambas y es una locura la cantidad de gambas que hay dentro. Y ya está, esto es todo lo que ha pasado en este acuario holandés durante estas semanas. Vamos a seguir. Que por cierto, las gambitas, madre mía, es que esto es una plaga. Carnívoralandia es esto. Madre mía, cómo se están poniendo las plantitas carnívoras. Si bien es cierto que le falta intensidad, lo llevo ya diciendo unas semanas, todavía no le he cambiado esta Nemo Light. ¿Por qué? Porque se me queda corta de potencia. No se la he cambiado porque he perdido las patas de la pantalla que le íbamos a poner. Era una Samsung que tenía por aquí y no encuentro las patas. Pero bueno, que en cuanto las encuentre, os prometo que se la cambio, porque hay plantas a las que se le nota que les falta un poquito de intensidad. A la Sarracenia le falta intensidad, a la Nepenthes le sobra, me está tirando aquí un nuevo jarro. Los jarros nuevos tienen un color espectacular, mirad este, el color que tiene, súper rojito, tirando a marrón, es increíble. Aquí me está sacando otra trampa, la Nepenthes se ha adaptado espectacularmente bien. Sigo en búsqueda de la ampularia para allá. En fin, poco a poco pues se me irá poniendo muy bien este terrarite de carnívoras. Si bien es cierto que, por ejemplo, las espatulata, aquí las estamos viendo, que bueno, me han echado tallos florales, pero están verdes muy pálidos. Entonces necesitamos aquí potencia. Vamos a ver qué pantallita encontramos. Decente, no necesitan mucho, ¿eh? O sea, vais a ver cómo ahora están las pantallas en ese microproyecto, que están espectaculares. O sea, las plantas están espectaculares con una luz normal, no necesitamos mucho. Entonces, bueno, veremos a ver qué pantalla nos decantamos, porque esto necesita ya potencia. Y el musgo, pues que está alcanzando unas cuotas que, vamos, voy a tener que meterle un recorte porque se me están comiendo a ciertas plantas. Las heliánforas, luces y sombras con ellas. Va a haber que hacer nuevo pedido y ya está. Ya sabéis que con el tema, el trágico montaje que tuvimos, no han ido muy bien. Vamos a ver qué podemos hacer por ellas. Esperemos salvarlas y que vayan de cine. Por lo demás, ya irá cogiendo tono este proyecto. No temáis, chicos, porque esto va para largo. Las plantas fuera de acuarios van un pelín más lentas. Pero, chicos, esto va a merecer la pena mucho. Ya veréis. Vamos, si queréis, vamos a acercarnos a este proyecto, porque mirad cómo está. Está espectacular. O sea, es que las plantas aquí gozan de un color. Mirad esta Andrómeda. El color que tiene tan rojito, o sea, es un color espectacular tratándose una Andrómeda, ¿eh? En interior, en indoor. Las espatulatas que tengo por aquí, madre mía, que tengo garganta hoy. Las espatulatas tienen muchísimo mejor color, ni hablar quiero de esta Cephalotus follicularis, que me están tirando jarritos nuevos por todos lados. Tengo que podarla y dejarla bien enrasada para que se quede bonita. Esta Adelaide, que está también increíble. Y nada, la verdad es que ni tan mal. Mirar esta Dionaea, que está ahí clavada en el sustrato, el color tan potente rojo que tiene. Esto gracias al foco 20 euros de foco, chicos. O sea, esto sí que merece la pena para este tipo de proyectos. Y son 20 vatios, 20 euritos, ni tan mal. De 10, de cine. Así que ya sabéis, poner un terrario con plantas carnívoras en vuestra casa, que vais a ganar en salud y sobre todo, oye, os aporta cositas distintas, claro que sí. Aquí le falta un poquito de chicha, un poquito de agua a este terrario le falta. Probablemente ahora en verano le pongo una tapita para mantener la humedad aquí, perfecta. En fin, me gusta cómo va el proyecto. Igual, tengo que podar ya el musgo y replantar otras zonas con otro tipo de musgo. Dicho esto, seguimos. En el proyecto Aguas Negras, que esta semana no está muy negro, aún no he echado los taninos después del cambio de agua. Poco que contar, se me está deshaciendo la ramita. Se ve que como son tan finas, se acaban pudriendo demasiado rápido, echando a perder demasiado rápido y se me están yendo. Las pinatifidas, las higrófilas pinatifidas que tenían emergido. Al florecer, ¿vale? Todo esto son flores, no es que se esté secando. Al florecer, la verdad es que la planta se ha marchitado bastante con esta floración. Supongo que la debilita mucho a la planta, es un proceso natural. Luego empezará a sacar otra vez brotes y tendremos aquí las tomateras a tope. Entonces, bueno, ahora está un poquito feote este proyecto, pero igual le tengo que meter mano. Me lleva diciendo Alejandro que baje Alicante. Ya sabéis, Alejandro de Little Tree, que me ayudó con el tema del montaje de este acuario.
me lleva diciendo que baje mucho, tengo que bajar sí o sí este mes. O sea, ya me lo he propuesto como meta, tengo que bajar. Este jueves vamos a ver a peces, luego iremos a por Alejandro y grabaremos todo allí, que tengo muchísimas ganas de ver todo lo que tiene ahí montado el loco. y tendremos más cositas. Vamos a ver cómo vamos metiendo en breve todo esto. Tenemos por aquí los Buddies Scarlet, o sea, los Buddies Tiger, perdón. Hay un Scarlet, por cierto, ese que va por allá abajo, ese es un Scarlet. Veremos, a ver, le tengo que meter mano a este acuario, lo tengo que poner otra vez bonito y lo veremos más de cerca. Esta pantalla me sigue funcionando bien, pero para grabar el tema, o sea, visualmente en persona es espectacular, pero para grabar me dificulta mucho la tarea. Pues me hace mucho reflejo, pero bueno, que eso es culpa mía, eso es culpa del camarógrafo, chicos. Vamos al estanque y lo veis porque ya veréis esta semana la que hemos liado con la poda del césped. Bueno, mirad, estamos en el estanque, que hoy me ha tocado poda del césped. Esto es como un tapizado gigante de un acuario, pero a lo bestia, y las tijeras a lo bestia también. Así que nada, esto ya veréis, poco a poco vamos cortando así todo. Como no tengo corta césped y no voy a comprar uno para 5 metros cuadrados de césped, pues con las tijeritas me entretengo una vez a la semana o cada 15 días y lo voy dejando todo más o menos igualado. Y ya veréis lo que hacemos luego con el césped. Ahora nos acercamos y vemos aquí cómo marchan los gordos y todo el tema de las plantas y demás. Venidos para acá. Bueno, mirad, ya hemos cortado el céspedcillo, ya se ha quedado bien. Vamos a ver los gordos y el tema de los papiros y todo eso, que ya parece que van arrancando. Esto ahora se lo echamos a las gallinas y que se lo coman. Y ya pues se lo van comiendo. Y al final, con sus caquitas todo alrededor, pues nos sirve basura natural para abonar las plantas. Esto es el ciclo. Y los huevos que nos comemos, ¿qué? Bueno, mirad cómo están aquí los gordos en el fondo del estanque. Estamos a día 3 de junio y de momento sigue sin aparecer atisbo alguno de agua verde en este estanque. Quizás todavía es pronto. Vamos a ver en julio y agosto, con los meses de más calor sobre todo, si aparece o no. La zona palustre, como veis, los papiros y todo eso ya van para arriba, los juncos también. Perfecto todo. Y el filtro, que mirad cómo va. A tope. Esta semana se ha ensuciado con la lluvia un montón. Mirad cómo está la esponja. Marrón. Me va a tocar limpiar dentro de nada. Pero bueno, de momento sigue funcionando perfectamente bien este filtro casero. En fin, lo dejamos por aquí. Vamos para allá otra vez. Bueno, y esta semana por aquí, ya os digo, he estado desconectado, muy desconectado de mi casa en general estos últimos días. Y al llegar me he encontrado una plaga de alga filamentosa del copón. Dejé aquí cuidado a mi hermana, no sé si es que se pasó con el abonado algún día o lo que sea, pero bueno, ya lo recuperaremos. He llenado entero el gambario de gambitas con las que hemos sacado el filtro del 22-13 que os comenté. Vamos a ver qué tal. Le metimos una poda brutal a toda la rotala, porque ya lo necesitaba este acuario. Ya irá rebrotando y lo iremos metiendo otra vez en vereda. Cosas que pasan, chicos, es lo que hay. Mirar esta plantita, qué hoja tan chula nos ha sacado. Es un espectáculo. Esta me la compré por Wallapop, se la compré a una muchacha y es increíble lo bonita que se está poniendo. Estas son las dos hojas que llevaba y esta es la hoja nueva que me ha sacado. Espectacular, estas plantas. Es un pasote. De aquí ya tengo uno de los bulbos que me regaló el suscriptor echándome una hojita. Ay, lo que pasa es que no se ve. No se ve, ya me está echando una hojita. En fin, la semana que viene nos pararemos más porque no tengo ahora mismo mucho tiempo. Nos pararemos más a verlo todo esto. Este acuario igual le limpié el filtro, no me ha dado tiempo a limpiarle las pipetas. Lo veremos con más detalle la semana que viene. A ver si esta semana me hago con todas estas alguitas que me han salido. Las estoy retirando manualmente y ya está, equilibrando parámetros. Antes o después se irán. Pero es una pena porque este acuario nunca ha llegado a estar estable del todo. Siempre hemos tenido algún problema. ¿Y sabéis lo que significa eso? Que muy pronto le toca su turno. Pero bueno, será después del holandés. Así que nos espera un veranito bastante intenso con todos estos proyectos y seguimos luchando con ese acuario que tenemos en el salón de concurso, que ya lo presentaremos el año que viene. Evidentemente este año no llegamos, pero bueno, chicos, cosas que pasan, cosas del directo. ¿Qué se le va a hacer? Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como este, que tenéis que hacer, como siempre os digo, like, suscribiros, campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!